Cordial saludo, mi nombre es Jaime Alexis Garcés, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Pacífico. A continuación haré un pechacucha sobre redes neuronales del curso de Inteligencia Artificial del docente Esteban Mina. Las redes neuronales son modelos que buscan imitar ciertas características de los seres humanos, como la capacidad de memorizar. Si se examina con mucha atención aquellos problemas que no se pueden expresar a través de algoritmos, muchos de ellos tienen una característica en común, como la experiencia. El ser humano es capaz de resolver esta situación con base en su experiencia. Así, parece claro una forma de aproximarse al problema. Consiste en la construcción de sistemas que sean capaces de imitar esta característica humana. De acuerdo a lo anterior, las redes neuronales son modelos artificiales y simplificados del cerebro humano y es el ejemplo más claro que se dispone para un sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la experiencia. Una red neuronal es un nuevo sistema para el tratamiento de la información, cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula fundamental del sistema nervioso, la neurona, que es una célula viva y está constituida por los mismos elementos que conforman las células biológicas. Cuando una neurona es estimulada a través de sus entradas, la neurona se dispara o activa, pasando una señal hacia la axón, que transporta esa señal a sus terminales, los cuales se encargan de distribuir la información a una nueva neurona o conjuntos. Estructuras de una red neuronal. Entrada, donde un conjunto de neuronas recibe directamente la información proveniente de la red. Oculta, donde un conjunto de neuronas internas en la red no tiene contacto directo con la exterior. Salida es el conjunto de neuronas que transfiere la información que la red ha procesado hacia el exterior. Tiene conocimiento de que el pensamiento tiene lugar en el cerebro y que consta de millones de neuronas interconectadas. La neurona artificial por sí sola posee una baja capacidad de procesamiento y su nivel de aplicabilidad es baja. Su verdadero potencial radica en las interconexiones de esta, tal como sucede en el cerebro humano. Clasificación. Las redes monocapa son redes con una sola capa. Para unirse se crean conexiones laterales entre las neuronas que pertenecen en la única capa que constituye la red. Las redes más representativas son la red recurrente como Hochschild. Redes multicapa están formadas por varias capas de neuronas. Las capas están ordenadas por el orden en que reciben la señal de entrada. Cuando la neurona de una capa recibe señal de otra y envía señal de salida a una capa posterior, estamos ante una red feed-forward, que se conoce como redes de conexión o hacia adelante. El concepto de aprendizaje lo asociamos en nuestra vida cotidiana al proceso de formación que llevamos a cabo en los salones de clase. Adicionalmente, lo podemos asociar al resultado que nos deja las diversas experiencias que tomamos a nuestro diario vivir y a la manera como es tan incondicional frente a los diferentes estímulos que recibimos del entorno. El aprendizaje supervisado es donde el proceso es controlado por un agente externo. En este modo de aprendizaje se muestran los patrones a la red y la salida deseada para esos patrones, y se usa una fórmula matemática de minimización de errores que ajuste los pesos para dar la salida más cercana posible a la salida deseada. No supervisado. En este caso el vector se le presenta directamente a la red, pero ahora ya no es supervisor. Este tipo de aprendizaje no necesita que le mostremos los patrones objetivos para la salida, ya que en el algoritmo y la regla de modificación de la red produce patrones de salida consistente. La primera red neuronal artificial fue inventada en 1958 por el psicólogo Frank Rosenblatt, llamado perceptron, que intentaba modelar cómo el cerebro humano procesaba los datos visuales y aprendía a reconocer los objetos. En un tipo de red de aprendizaje supervisado, donde la información fluye desde la capa de entrada hacia la capa de salida, puede recibir valores en binario o continuo. Además, el perceptron se basa en diferenciar una clase de otra. Su salida es digital. Adelaide es similar a la neurona perceptron, pero de respuesta lineal. La salida de función neta es igual a la de activación. Esto debido a que la entrada de una función
de transferencia de una línea recta es igual a su salida y la función de activación se calcula dependiendo del estado de una neurona. Una red neuronal consta de capas que están formadas por nodos. La capa de entrada recibe los valores de las variables predictoras. La capa oculta es donde se realizan los procesos de ajuste y la capa de salida donde se obtienen los resultados de la red. Los nodos están unidos por unos parámetros internos denominados pesos, cuyos valores se modifican de acuerdo a los valores que reciben los nodos y según la función de redes que se les aplique la complejidad de una red neuronal. Depende de la cantidad de parámetros internos que contengan. Esta arquitectura de red neuronal artificial es una perceptron de 3 capas, donde los pesos son los parámetros que deben ajustarse durante el proceso de entrenamiento para conseguir que la capa de salida de resultado coincida con lo conservado. El error entre lo observado y el resultado de la red se propaga hacia atrás y debe ir disminuyendo en las sucesivas interacciones en las que se representan los valores de las variables predictoras. La complejidad de una red depende del número de nodos de su capa oculta.